Decía, hoy estaremos meditando en Nehemías y el capítulo 2, Nehemías capítulo 2, y lo haremos bajo el título de Tomando decisiones difíciles. Así que como estoy convencido que todo el mundo tiene momentos en su vida en los que tenemos que enfrentar situaciones difíciles y tomar decisiones difíciles, les animo a desde ya poder compartir el vídeo con sus amigos. A lo largo del capítulo 2 de Nehemías hay varios pasajes que me van a traer aplicaciones que quiero compartir con cada uno de ustedes en cuanto a la toma de decisiones complicadas. Pero antes de hacer eso, me gustaría leer todo el capítulo 2. Es el capítulo en el que vamos a profundizar hoy un poco, así que me gustaría leerlo completo. Les invito a todos ustedes a buscar el libro de Nehemías en su Biblia, abrir el capítulo 2 y acompañarme juntos en esta lectura del capítulo completo. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia, y el rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo, eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y dije al rey: viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me dijo: ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey: si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Y dije al rey: si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá, y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Fui entonces a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas del rey, y el rey había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo. Cuando se enteraron Sanballat horonita y Tobías el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Y llegué a Jerusalén y estuve allí 3 días. Y me levanté de noche y oí unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén, y no había ningún animal conmigo excepto el animal sobre el cual iba yo montado. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego hacia la puerta de la fuente y hacia el estanque del rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura. Y subí de noche por el torrente y inspeccioné la muralla. Entonces entré de nuevo por la puerta del valle y regresé. Los oficiales no sabían a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni tampoco se lo había hecho saber todavía a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Entonces les dije: vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. Y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y esforzaron sus manos en la buena obra. Pero cuando se enteraron Sanballat horonita, Tobías el oficial amonita y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron: ¿qué es esto que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Y yo les respondí, les dije: el Dios del cielo nos dará éxito.
Por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero vosotros no tenéis parte ni derecho ni memorial en Jerusalén. Entonces, hermanos, nos encontramos en una situación complicada, nos encontramos en una situación difícil. Recordamos que en el capítulo 1 había un hermano de Nehemías, un compatriota que había llegado a Nehemías y Nehemías le había preguntado cómo se encontraban los sobrevivientes del cautiverio, el remanente que había sobrevivido al cautiverio. Y por otro lado, también Nehemías preguntaba cómo se encontraba Jerusalén, la ciudad. Y cuando el hermano de él le cuenta que los sobrevivientes están afligidos y se encuentran en oprobio, en gran oprobio y aflicción, y por otro lado le dice que las murallas han sido derribadas y las puertas de Jerusalén están quemadas, Nehemías se llena de una profunda tristeza. Y recordamos que el final del capítulo 1 termina con esa frase que dice: entonces era yo copero del rey. Entonces era yo copero del rey. Y ahora Nehemías se encuentra ante una situación difícil. Él está afligido y hay pesar en su corazón. Hay un pesar en su corazón porque sabe de las noticias, sabe de la situación difícil que tiene por delante y tiene que tomar una decisión. Tiene que reaccionar. Hay algo en su corazón que le pesa. Hay algo en su corazón que le incomoda. Hay algo en su corazón que le duele, que no le deja tranquilo y sabe que tiene que hacer algo. Sabe que tiene que emprender un camino. Sabe que algo debe hacer. Y es ahora que Nehemías debe enfrentar ese panorama, saber que es copero del rey. Él no puede coger sus cosas y marcharse. Él no puede coger sus maletas y irse porque eso le costaría la vida. Él no puede simplemente coger sus artilugios e irse a Jerusalén porque eso le costaría la vida. Entonces Nehemías sabe que está frente a una situación difícil, está frente a una situación complicada y está frente a una situación en que tiene que tomar ciertas decisiones, Vamos entonces a ver la situación de Nehemías y vamos a sacar algunas conclusiones de todo esto que vamos viendo y de cómo esto puede servir también a nuestra vida. Porque nosotros también sabemos que hay momentos en la vida en que nos encontramos con situaciones difíciles y debemos reaccionar, debemos tomar decisiones y debemos actuar. Y si hay una cosa que nos va a hacer mal en nuestra vida diaria es ser precipitados, es ser emocionales. Miren, yo soy y reconozco que soy una persona muy emocional y eso me ha llevado a cometer muchos errores. Yo soy una persona que reacciono de manera emotiva, emocional y eso me ha llevado a lo largo de mi vida a cometer muchos fallos. Por eso personalmente les puedo decir que no recomiendo a nadie actuar en un momento de emoción o actuar de una manera rápida. Es decir, cuando llegan situaciones difíciles, a veces cuando somos emocionales o impulsivos, rápidamente ya queremos actuar, rápidamente ya queremos hacer algo sin antes pensar, sin antes orar, sin antes reflexionar. Y a muchos nos ha llevado eso a hacer cosas malas, nos ha llevado a tomar malas decisiones, nos ha llevado a actuar de una manera equivocada. Por eso yo personalmente les puedo decir que ser una persona emocional y actuar de manera emocional no se puede. Trae malas consecuencias y muchas veces nos lleva al error. Y no solamente eso, sino incluso a dañar a personas que amamos y que están a nuestro alrededor. Pero hay muchas veces que hay situaciones en la vida que requieren que actuemos y que tomemos decisiones. Hay situaciones difíciles como la que enfrenta Nehemías o diferentes en las que nosotros debemos tomar decisiones en momentos complicados. Y lo que yo quiero es mostrarles o darles algunas indicaciones de cosas que pueden ser útiles para ustedes en el momento de tomar esas decisiones. Así que, como siempre digo, si a usted le gusta tomar nota y está cada día en estas conexiones con su cuaderno y su bolígrafo, empiece a tomar nota de las cosas que vamos a ver hoy. Primera cosa, versículos 1 al 5. Se lo leo y le digo que veo aquí.
Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia, y el rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo, eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y dije al rey: viva para siempre el rey. ¿Cómo no he de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mi padre, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me dijo: ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey: si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. La primera cosa que yo quiero decirles, y el primer punto, es que en los momentos de tomar decisiones, en los momentos de enfrentar situaciones difíciles y tomar decisiones difíciles, hay una cosa muy importante: es buscar ver si tenemos oportunidades que podamos aprovechar. En medio de las circunstancias, a veces se pueden aprovechar ciertas oportunidades. En medio de los momentos difíciles, en medio de la toma de decisiones difíciles, muchas veces, en muchas ocasiones, hay oportunidades que se nos presentan que debemos aprovechar. Tenemos que tener discernimiento, tenemos que estar atentos y tenemos que estar alerta, porque muchas veces el Señor nos presenta oportunidades y el propio Dios nos abre puertas para orientarnos por dónde debemos ir y por dónde debemos actuar. El propio Señor a veces pone puertas en nuestro camino y nos da ciertas oportunidades en medio de esos momentos que debemos aprender a aprovechar. Miren, cuando nosotros leemos estos versículos nos encontramos con algo curioso. Nehemías se presenta delante del rey y el vino ya lo tiene el rey, ya está en la mesa, y el rey nota que Nehemías está muy triste, muy triste. Y la frase que el rey le dice a Nehemías es la siguiente: Nehemías, ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Mira lo que le dice: ¿por qué está triste tu rostro? Dice: no estás enfermo. ¿Por qué el rey mira a Nehemías y le dice: estás muy triste, pero no estás enfermo? Y cuando el rey le dice: no estás enfermo, Nehemías dice: entonces tuve mucho temor. Yo quiero decirte algo rápido, más allá de lo que estamos tratando en cuanto a eso, y es importante que lo sepas. ¿Por qué Nehemías tiene miedo cuando el rey se da cuenta de que Nehemías tiene cara triste y no es porque esté enfermo? ¿Saben por qué? Porque estaba prohibido estar triste en presencia del rey. Muchas veces los coperos o otros sirvientes de palacio eran esclavos. Muchas veces coperos y otros sirvientes eran esclavos, personas que estaban cautivas, personas que habían sido llevadas de otras naciones en cautiverio y servían obligatoriamente a los reyes. Muchas veces tenían que servirlos como esclavos de manera obligatoria y no se les permitía estar con mala cara, estar con cara triste o estar murmurando. Por eso Nehemías tuvo temor, porque el rey se dio cuenta que no estaba enfermo y tenía cara triste, y eso a Nehemías le podía costar la vida. Por eso a Nehemías le entra temor. Pero el rey le pregunta el por qué está triste. Y Nehemías le presenta la situación diciendo: ¿cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, el lugar de los sepulcros de mi padre, está desolado y sus puertas consumidas por el fuego? Y es ahí cuando el rey le dice a Nehemías, en vez de decirle: Nehemías, ¿sabes qué? No es mi problema. Nehemías, olvídate ya de tu nación. Nehemías, olvídate ya de tu pueblo. Nehemías, tú estás bien y eso es lo único que te importa. Nehemías, tú estás bien y eso es lo único que debe preocuparte. No pienses en los otros, no pienses en los demás, no pienses en el remanente, no pienses en tu ciudad, no pienses en tu nación. Nehemías, céntrate en ti. Pero el rey no le dice eso. El rey le dice: ¿qué es lo que pides? ¿Qué es lo que pides? El rey le da la oportunidad de expresar la necesidad que hay en su corazón. El rey le da la oportunidad de expresar la necesidad que tiene dentro de él. Y luego podemos leer que eso se debe a que la mano de Dios estaba sobre Nehemías. La mano bondadosa de Dios estaba sobre Nehemías.
y algo que le podría haber costado la vida. Sin embargo, Dios lo usa para abrir una puerta para Nehemías. Dios toca el corazón del rey Artajerjes. Dios mueve el corazón del rey Artajerjes, que estaba en todo su derecho en aquel momento de cortarle la cabeza a Nehemías. Y sin embargo, Dios toca su corazón y el rey Artajerjes le dice a Nehemías: ¿qué es lo que pides? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿En qué podemos ayudarte? ¿Qué necesitas? Por eso lo primero que debemos saber es que en medio de las situaciones difíciles debemos tener ojo, debemos tener vista, porque el Señor muchas veces abre puertas para nosotros. Te doy otro ejemplo. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 7 al 9. Dice así el apóstol Pablo: pero no deseo veros ahora solo de paso, porque espero permanecer con vosotros por algún tiempo si el Señor me lo permite. El deseo de Pablo está siendo expresado: no quiero pasar de paso por vosotros, por Corinto. Lo que deseo en todo mi corazón, y el deseo de mi corazón, es estar un buen tiempo con vosotros, si el Señor me lo permite. Pero mira que dice en el versículo 8 y 9: pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés. A pesar de que deseo ir a Corinto, a pesar de que deseo estar un buen tiempo con vosotros, y iré más adelante si Dios me lo permite, ahora mismo me voy a quedar en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Por qué Pablo, a pesar de tener ese deseo, se quiere quedar en Éfeso hasta Pentecostés? Versículo 9. Porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. ¿No ves? De nuevo lo que yo os decía. El apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, predicando el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, él tiene un deseo en su corazón, que es pasar un tiempo con la iglesia de Corinto, pero en medio de todo eso se encuentra en Éfeso y decide quedarse hasta Pentecostés. ¿Por qué? Porque Dios le ha abierto una puerta. Dios le ha abierto una puerta. Hermanos, a veces en nuestra vida tenemos que tener vista, pedir a Dios discernimiento para saber aprovechar las puertas que abre el Señor, para saber decir sí a las cosas que nos sugiere Dios, a las cosas que Dios nos pone delante, a las puertas que Dios nos abre, y también tener discernimiento para decir no cuando las tentaciones no son de Dios, sino que son tentaciones del mundo, puertas que nos quiere abrir el mundo o incluso el enemigo para tentarnos y llevarnos por otro camino. Pero Pablo ve una puerta abierta y la quiere aprovechar porque sabe que Dios le ha abierto esa puerta. Nehemías se encuentra en una situación difícil, pero sabe que Dios le ha abierto una puerta y la quiere aprovechar. Cuando el rey le pregunta qué es lo que necesita o qué es lo que pide. Pero hay algo curioso, y quiero añadir esto también. Muchas veces creemos que lo que viene de Dios es lo que es fácil. Muchas veces creemos que las puertas que Dios abre son fáciles. Pero cuando nosotros leemos los versículos que he mencionado de Corintio, vemos a Pablo diciendo: Dios me ha abierto una puerta, pero hay muchos adversarios. Hay muchos adversarios. El Señor abre puertas, pero muchas veces esas puertas tienen dificultades, tienen luchas y tienen adversarios. Hay personas que cuando llega alguna dificultad en esas puertas que Dios abre o en el camino que emprenden, a la mínima dificultad ya pliegan las manos, se doblan de brazos y dicen: no, esto no es del Señor, porque si fuera del Señor sería fácil. Si fuera del Señor, no, hermano, las cosas que son de Dios no siempre son fáciles. Y el apóstol Pablo dice: Dios me ha abierto una puerta, pero hay muchos adversarios. A veces creemos que las cosas que son de Dios son las que tienen el camino más sencillo, y la mayoría de veces, si leemos la escritura, no es así. Dios saca a Abraham de su casa y lo lleva a otra nación, lo dirige por un camino que tiene dificultades. Dios usa a Moisés para liberar a su pueblo y es el plan de Dios, pero hay dificultades. Dios da una tierra prometida al pueblo, pero en ese transcurso de conquista de la tierra prometida
hay dificultades. Dios promete a David que va a ser el próximo rey de Israel y sucesor de Saúl, pero en el proceso hay dificultades. El apóstol Pablo ve puertas abiertas de parte del Señor, pero en el proceso hay dificultades, y el Señor Jesucristo viene a hacer la perfecta voluntad de Dios y a morir en la cruz por nuestros pecados, y en el proceso no todo fue fácil. Así que las puertas que Dios abre no siempre son sencillas, pero tenemos una cosa a nuestro favor: pueden ser difíciles, pueden tener adversarios, pueden haber dificultades. Sin embargo, Dios está con nosotros, y si es la voluntad de Dios, nos va a fortalecer, nos va a respaldar, nos va a conducir, nos va a guiar, y llegaremos al lugar donde Dios quiere que lleguemos, porque lo importante no es cómo es el camino, lo importante no es cómo son los adversarios, lo importante no es cómo son las dificultades, lo importante es quién va con nosotros. Lo importante es que Dios va con nosotros y que esa es una puerta que Dios ha abierto. Amén, hermanos. Vamos entonces al segundo punto. Segundo punto que debe apuntar ahí es el siguiente: cuando tenemos que tomar decisiones difíciles, debemos orar antes de actuar, orar antes de planificar, orar antes de cualquier cosa. Cada vez que tomemos una decisión, cada vez que vayamos a emprender algo, somos hijos de Dios y debemos recordar que todo lo que hacemos debe estar fundamentado en un tiempo de oración. En un tiempo de oración, buscando la guía y la dirección de nuestro Dios, buscando la guianza, la dirección y el camino que tiene para nosotros nuestro Dios, en oración y en la palabra, en oración y en la palabra. Cuando estábamos en el mundo hacíamos lo que se nos pasaba por la cabeza. Ahora hay mucha gente que cuando uno le cuenta algo le dice: haz lo que te diga tu corazón. Pero esas personas no saben que la palabra de Dios dice: engañoso sobre todas las cosas es el corazón. Engañoso y perverso es el corazón. Así que no debemos hacer lo que nos diga el corazón. ¿Qué debemos hacer? Orar. Orar al Señor. Que tu esposa te da un consejo, ora igualmente antes. Que tu esposo te dice algo, ora igualmente antes. Que te lo está pidiendo quien sea, aunque la persona más sabia y más elocuente del planeta te esté dando un consejo, antes de hacer caso a cualquier consejo, antes de ir detrás del consejo de cualquier hombre, antes de hacer caso a la voz de cualquier ser humano, antes de dar un paso, antes de abrir la boca, antes de firmar un papel, antes de comprar los billetes de avión, antes de tomar cualquier decisión, ora. Ora, hermano. Ora al Señor. Busca al Señor. Pide dirección al Señor. Dios nos escucha. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Padre y Él desea guiarnos por el camino que a Él le place. Así que ora al Señor buscando guía, buscando camino, buscando orientación. En el versículo 4, cuando se le presenta esa oportunidad, dice así: el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? ¿Y qué hace automáticamente Nehemías? Entonces oré al Dios del cielo. Entonces oré al Dios del cielo. Antes de abrir su boca, antes de decir lo que necesita, antes de decir lo que requiere, antes de decir cualquier cosa, antes de decir cualquier motivo que haya en su corazón, Nehemías, entonces oré al Dios del cielo. Porque antes de tomar cualquier decisión o antes de actuar, debemos orar. Debemos orar. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 19. David consultó al Señor diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor dijo a David: sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano.
En un momento como este de decidir si va a la batalla contra los filisteos, David no mira cómo de grande es su ejército. David no mira cuántos soldados tiene. David no mira cuánto es el ejército de los filisteos. David no hace un cálculo matemático para ver si puede ganar la batalla. Lo primero que hace David es consultó David al Señor. Consultó David al Señor y le preguntó: Señor, ¿subo o no subo contra los filisteos? Y mire que le pregunta: ¿los entregarás en mi mano? David sabe que la victoria es del Señor. David sabe que la victoria viene del Señor. Entonces la pregunta de David es: ¿subo o no subo contra los filisteos? Y luego le pregunta: ¿los vas a entregar en mis manos? Sabe que esa batalla, si es ganada, es porque Dios entregue a los filisteos en las manos de David. Así que lo primero que David hace antes de emprender la batalla, antes de coger una espada, antes de mover a su ejército es: entonces David consultó al Señor. Jueces capítulo 1 y versículo 1. Después de la muerte de Josué ha muerto, los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Hay otro motivo de oración aquí. Los hijos de Israel, el pueblo de Dios, se encuentran a punto de pelear contra los cananeos. Josué, el líder de la nación, acaba de morir. Y en ese momento, ¿qué hace el pueblo? Consultar al Señor diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero para pelear contra los cananeos? Para pelear contra los cananeos. Entonces, hermanos, lo que vemos aquí y vemos repetidas veces en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es el pueblo de Dios consultando al Señor, el pueblo de Dios buscando la guía y buscando la orientación del Señor su Dios. Vemos a David consultando si debe ir contra los filisteos. Vemos al pueblo de Israel consultando quién debe ir en lugar de Josué ahora contra los cananeos en primer lugar. Y vemos a Nehemías consultando ante la pregunta del rey para saber qué debe hacer. Así que, número 1, hemos dicho, aprovechemos las puertas que Dios abre. Aprovechemos las oportunidades que viene del Señor y nos da Dios. Número 2, orar antes de actuar. Orar antes de tomar cualquier decisión. Ahora, número 3. Número 3, haz cálculos. Haz cálculos. Es decir, ora, pero también calcula. Ora, pero también mide la situación. Ora, pero también mide las circunstancias. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque hay personas que no sé por qué y no sé de dónde han sacado eso, separan completamente la fe de la razón. Creen que tener fe es no pensar. Creen que actuar espiritualmente es dejar la razón en el olvido y anularla y no pensar. A veces una persona que se cree muy espiritual, le vas a contar algo que vas a decidir y le dices: no, mira, es que estoy calculando cuánto nos costará eso y aquello otro. Y te dice: no, es que tú no tienes fe, te falta fe, tienes que actuar por fe. Hermano, no separen la fe de la razón, porque en ninguna parte de la Biblia ha dicho Dios que quiere que creamos y que dejemos de pensar. Eso no es así. Miren, les cuento algo que me pasó hace bastantes años. Yo hace bastantes años, cuando estaba iniciando el ministerio pastoral, había un pequeño grupo de personas del centro de Barcelona que quería que empezara a trabajar con ellos. Y yo me empecé a reunir en sus casas. Empezamos a hacer el esfuerzo de tener reuniones por las mañanas en nuestra iglesia local. Y iban los domingos por la tarde a su casa para empezar un nuevo grupo en el centro de Barcelona. La persona que me contactó y que estaba más interesada en ese grupo, de golpe había encontrado un local
un local céntrico, un local muy espacioso, un local que superaba en gran manera los gastos que podíamos enfrentar como grupo, porque el grupo que ya estaba establecido en la otra ciudad estaba ya pagando lo correspondiente al local que teníamos allí, y ahí empezamos un grupo de unas 8 o 9 personas que estaba empezando, y esa persona quería que fuéramos y nos aventuráramos en un local que implicaría unos gastos muy grandes. Y yo le dije a la persona, mira, esto no lo podemos hacer, esto no lo podemos llevar a cabo porque los gastos superan los ingresos y nos vamos a endeudar, y esto traerá consecuencias a la iglesia y eso traerá consecuencias a los hermanos. Debemos solamente dar el paso cuando hagamos los cálculos oportunos y sepamos que podremos financiar ese proyecto. Si Dios nos abre una puerta, el Señor nos pondrá delante una puerta que podamos también hacer cálculos y saber que podemos dar ese paso sin endeudarnos, porque el deseo de Dios no es que nos endeudemos. ¿Cuál fue la respuesta de ese hermano? Pensaba que era un hombre de fe. La iglesia se llama Caminando por Fe y debemos dar el paso con fe, y el Señor ya mandará los recursos y el Señor ya mandará el dinero. Por personas así que se aventuran en esos pasos financieros sin calcular el costo y sin medir la situación, hay iglesias que tienen que estar vendiendo comida cada semana, vendiendo comida en cada reunión, haciendo 1000 cosas para recaudar fondos constantemente para llegar a pagar eso. Y tienen a los miembros de la iglesia ahogados, cada 2 por 3, hermano, necesitamos más ofrenda, que no llegamos, y hermano, este martes vendemos empanadas, y este viernes vendemos arroz con pollo, y el jueves vendemos lo otro, y el domingo vendemos esto, y el lunes hacemos una rifa, y el miércoles hacemos un sorteo, y empezamos a ver que el hombre tiene que hacer un negocio para sustentar la obra que teóricamente debe ser sustentada por la iglesia y por el Señor. ¿Por qué? No porque el Señor no quiera sustentar su obra, sino porque esas personas no midieron los costos y se aventuraron a hacer algo sin calcular si lo podían enfrentar. Entonces, hermano, le quiero decir una cosa. Si usted está actuando en su congregación de esa manera, está ahogando a sus miembros, llevándolos a tener que estar vendiendo cosas siempre en la iglesia para pagar facturas, eso no está bien. El Señor nunca ha tenido que tener a la iglesia vendiendo alimentos y haciendo cosas para pagar facturas. Entiendo que de manera esporádica y alguna vez la iglesia pueda hacerlo. No veo ningún problema si por algún motivo extraordinario, en algún momento extraordinario, la iglesia debe hacerlo. Pero hay iglesias que tienen a los miembros sofocados y cada semana tienen que estar vendiendo cosas. Quizás sería mejor decir, iglesia, no podemos enfrentar estos gastos, somos un grupo pequeño, vámonos a un lugar pequeño o vámonos a una casa, y cuando hayan recursos iremos dando pasitos conforme el Señor nos vaya proveyendo. Pero lo que debemos hacer antes de tomar una decisión después de haber orado es medir la situación. Versículos 11 al 15, escuchen esto. Y llegué a Jerusalén y estuve allí 3 días, y me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén, y no había ningún animal conmigo, excepto el animal sobre el cual yo iba montado. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego hacia la puerta de la fuente y hacia el estanque del rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura. Y subí de noche por el torrente e inspeccioné la muralla. Entonces entré de nuevo por la puerta del valle y regresé. ¿Qué está haciendo Nehemías? Está inspeccionando, está midiendo las cosas, está calculando cuántos hombres se necesitan ahí, cuánta madera se necesita ahí, cuántas cosas se necesitan ahí, y que todavía no le ha dicho nada a las personas. Dice, todavía no les conté a las personas lo que Dios había puesto en mi corazón. Antes de involucrar a la gente, antes de poner a la gente a trabajar, antes de poner a la gente a colaborar, él
calcula, él va midiendo, él va a una puerta, calcula lo que necesita, va a otra muralla, calcula lo que necesita, pasa por un estanque, calcula lo que necesita, va a un lado y a otro y va haciendo cálculos para ver lo que puede necesitar, mide la situación, mide la necesidad que está enfrentando. Antes de hacer cualquier cosa, toma un papel, toma nota y empieza a apuntar. Tanto de madera para esta muralla, tanto de piedra para este muro, tanto de madera para estas puertas, tanto de piedra para estas casas, tanto de esto, tanto de aquello. Y suman tantos hombres y tanta cosa. Y vemos si podemos hacerlo. Hay que tomar medidas, hay que hacer cálculos. Por ejemplo, Lucas 14, 28 al 30. Este texto habla del discipulado. No está hablando de tomar decisiones de la vida. Habla del discipulado, de seguir a Jesús como un discípulo. Pero mira lo que dice. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, ese hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Cuando Jesús le dice a los discípulos, para seguirlo, para que lo sigan, para que se hagan discípulos de él, él empieza a decirles que antes de seguir a Jesús, calculen el costo de seguir a Jesús. ¿Saben por qué muchas personas se han quedado a mitad en el camino? ¿Saben por qué muchas personas se han quedado a mitad de camino de seguir a Jesús y lo han dejado? Porque muchas personas no calcularon el costo, porque muchas personas no les enseñaron que seguir a Jesús tendría luchas, tendría un enemigo llamado Satanás, un enemigo llamado carne y un enemigo llamado mundo, que seguir a Jesús sería ir contra la corriente, que seguir a Jesús significa abandonar el pecado, que seguir a Jesús significa crecer en santidad, que seguir a Jesús significa orar, que seguir a Jesús significa escudriñar las escrituras, y no les hicieron calcular el costo de seguir a Jesús y por eso abandonaron a mitad de camino. Jesús dice, ¿quién de vosotros se pone a edificar una torre y no calcula el costo para ver si la puede terminar? Luego vuelve a decir, ¿y quién de vosotros va a una guerra sin calcular cuántos soldados tiene el ejército rival para ver si puede ganar la guerra o es mejor hacer la paz? Pero esto aplica a todo, hermano. Aquí en España hay personas que los han echado de sus casas porque fueron a pedir un préstamo para comprarse una vivienda, se hipotecaron y le dijeron, mira, la hipoteca es de 750 euros. Y ellos dijeron, mira, yo gano 1.200, así que puedo pagar 750, la luz, el agua, el gas y me sobra para la comida. Y nadie les dijo, pero eso es muy justo. Si pasa algo, si viene un problema o si te despiden un mes, no vas a poder. Pero la gente no calculaba, la gente arriesgaba y la gente se compró una vivienda sin calcular las cosas que podían pasar y luego la perdieron porque pasan problemas en la vida. Aquí en España, en tiempos de crisis económica, pasabas por un montón de construcciones que están a medio hacer, edificios que no se han acabado, porque las empresas se aventuraron a construir edificios, luego llegó la crisis económica y no tuvieron para terminarlos. Y ahora ves un montón de edificios y casas que están por acabar. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar decisiones, debemos calcular los costos, calcular los pros y los contras, calcular las cosas que disponemos, calcular incluso las cosas que pueden salir mal. Hay personas que me dicen, no soy negativo, yo tengo fe. Hermano, pensar en lo que puede pasar no es ser negativo y no es no tener fe, es saber que las cosas pueden torcerse. Cuando yo pienso en cosas que voy a emprender, pienso, ¿y si sale bien? Y pienso, ¿y si sale mal? Y si doy un paso y emprendo un proceso, es sabiendo las consecuencias que pueden haber delante y las cosas que pueden salir mal. Y yo, como ya he calculado el costo, si algo sale mal, sé que lo puedo enfrentar y que no me va a superar, pero también sé lo que puede salir bien. Así que en primer lugar hemos dicho, ¿el qué? Hemos dicho en primer lugar aprovechar las oportunidades. En segundo lugar, orar antes de actuar o de decidir. Y en tercer lugar, medir las consecuencias, las situaciones, medir las cosas que estamos enfrentando. Cuarto punto, ya estamos llegando al final, hermanos. Del versículo 16 al 18.
Los oficiales no sabían a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni tampoco se lo había hecho saber todavía a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Entonces les dije: vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. Y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y esforzaron sus manos en la buena obra. Número 4, y es muy importante y no se puede ser orgulloso para eso: busca ayuda, busca consejo. Después de aprovechar las puertas que Dios abre, de orar antes de actuar y de haber hecho los cálculos oportunos, ¿por qué no preguntar a las personas? Hay cosas que no podrás hacer solo y que necesitarás ayuda, como era el caso de Nehemías. Él estuvo callado, él estuvo haciendo sus cálculos y cuando llega el momento, junta a los hombres, junta a esas personas y les dice: vamos y edifiquemos porque la mano del Señor, del Dios bondadoso, está con nosotros. Y los llama a edificar y los llama a trabajar con él, y dice que se juntaron y unieron y se esforzaron por sus buenas obras, se esforzaron sus manos en la buena obra. Así que muchas veces lo que vamos a hacer necesitaremos ayuda, y eso nos pasa sobre todo a los hombres. Los hombres, si hay algo que tenemos dentro y que nos mata lentamente, hermanos, se llama orgullo. El orgullo del machito alfa, el orgullo del hombretón que no pide ayuda porque puede con todo, nos va a destrozar y nos va a matar. Desde que conocí al Señor reconozco que por lo que más oro, por lo que más trabajo, por lo que más clamo y lo que más busco que el Señor cambie en mi corazón se llama el orgullo. Que el Señor lo mate, que el Señor lo aniquile, que el Señor lo rompa y me haga cada día más humilde. Esa es una lucha constante, incluso cuando piensas que ya lo estás trabajando. Cuando piensas que ya está bien muertecito el orgullo, a veces hay circunstancias que miras y dices: ha vuelto a salir el bicho, ha vuelto a salir el bicho afuera. Es así, hermanos. Por ejemplo, yo no sé si eso pasa en sus países. Cuando yo ando con mi mujer por alguna calle o hemos viajado a algún país, no sé, a Inglaterra, o hemos estado en algún lugar de viaje, hay algo que a mi mujer le gusta hacer con facilidad, y es que cada vez que no sabemos mucho, ella simplemente dice: pregunta. Pregunta a esa persona, pregunta por esa calle, pregunta para dónde vamos, pregunta. Pero reconozco que a mí no me cuesta tampoco. Ahora lo voy haciendo más, pero yo soy y he sido capaz de estar dando un buen rato vueltas por no preguntar. O andar con el coche y decir: ya llegamos, ya llegamos, y saber que no sabes dónde vas y no quieres preguntar. Yo no sé por qué nos cuesta tanto, creo que es por orgullo. Es como cuando las cosas van mal en casa. Las mujeres rápido van a buscar ayuda. Mira, nuestro matrimonio no está muy bien, conséjanos, ayúdanos, nuestra casa no anda muy bien, económicamente no estamos muy bien, pero los hombres parece que prefieren chupar una naranja en vez de pedir ayuda y decir: no tengo comida, necesito que me ayuden. Hermano, hay que luchar con ese orgullo. En muchas ocasiones y muchas veces necesitaremos pedir ayuda, involucrar a otras personas. Y también quiero decirte que es muy bueno pedir consejo. Cuando se trata de tomar decisiones difíciles, antes de dar un paso, yo te aconsejo pedir consejo, no a cualquier persona. Yo siempre digo que el patrón debe ser una persona de Dios, porque somos cristianos y no queremos que nos aconseje alguien con una visión y una cosmovisión mundana. Así que sea una persona de Dios y que sea una persona madura, una persona que con su vida muestre madurez. No le voy a pedir a un creyente que muestra que tiene la vida un poco desordenada que me oriente para tomar una decisión en mi vida. Así que debo buscar consejo, debo buscar ayuda, debo buscar guía a unos pastores,
a hermanos maduros de la congregación, es bueno escuchar opiniones antes de emprender un camino. Proverbios 11:14 dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Proverbios 15:22, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros los planes triunfan. Sin consulta los planes se frustran. Los planes se frustran, pero con mucho consejero triunfan. Entonces, hermano, número 1, aprovechemos las oportunidades. Número 2, oremos. Número 3, midamos. Número 4, busquemos ayuda y consejo. Y terminemos. Número 5, enfrentemos la oposición. Enfrentemos la oposición. Versículos 19 y 20. Pero cuando se enteraron Sanbalat horonita, Tobías el oficial amonita y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Y yo les respondí, les dije, el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Pero vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. Hermano, cuando hayas orado, aprovechado en primer lugar las oportunidades si las hay, cuando hayas orado, cuando hayas medido, cuando hayas buscado consejo y emprendas tu camino y tomes tu decisión, es muy probable que en este mundo sabemos que tenemos a enemigos y va a haber oposición, va a haber obstáculos, va a haber dificultades. No te rindas, no pienses que lo difícil no viene del Señor. No pienses que si es complicado, Dios no lo está bendiciendo. No pienses que si es duro, Dios no está contigo. Enfrenta la oposición. Después que Nehemías recibe las cartas del rey, el cuidado del rey, la aprobación del rey, llega, mide, calcula, junta a los hombres y va a ponerse a trabajar diciendo, edifiquemos y levantemos esto. Se levantan los adversarios y se levanta la oposición. Primera de Corintios 16:9, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Pero hermano, sé valiente, enfrenta las dificultades, porque el secreto de todo esto, el secreto de las mejores decisiones y el secreto de los mejores proyectos que emprendemos es el siguiente, que aunque hayan adversarios, nosotros vamos con el Señor. ¿Qué les dice Nehemías? El Dios del cielo nos dará éxito. Él había recibido cartas del rey, le mandó protección, le mandó provisión, pero lo que daba más seguridad a Nehemías es que el Dios del cielo les iba a dar éxito. Primera de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Así que, hermano, lo último que te digo es, confía en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Así que, hermanos, yo les digo, número 1, aprovechen las oportunidades y las puertas que Dios pueda abrirles. Número 2, oren antes de actuar y de tomar cualquier decisión. Número 3, hagan cálculos, midan las consecuencias positivas y negativas, calculen las cosas que disponen, calculen la situación y midan la situación. Número 4, confíen, busquen consejo, busquen ayuda y consejo en las personas. Número 5, enfrenten las circunstancias, enfrenten la adversidad y enfrenten la oposición. Y número 6, confíen que la mano del bondadoso Dios está con ustedes. No se apoyen en su propia prudencia y confíen en el Señor Todopoderoso.
Así es como mejor podemos dar pasos en la vida y mejor podemos tomar todas las decisiones difíciles que tengamos por delante. Espero que estos consejos sean útiles para su vida y los apliquen de aquí en adelante en cada cosa que enfrenten en su vida diaria. Vamos a orar y dar gracias al Señor por este día. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos guía, nos aconseja y trae siempre enseñanzas profundas y maravillosas que sirven para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a aprovechar las puertas que tú nos abres, recordando que las puertas que tú abres no siempre son fáciles, pueden tener adversarios, pero si vamos contigo, vamos seguros. Ayúdanos, Señor, a orar antes de actuar, antes de decidir cualquier cosa, a poner todo en oración y a consultarte, Señor, en oración y en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar medidas, a calcular los costos de cualquier cosa que vayamos a hacer, a no ser imprudentes, a no dejar la fe de lado, pero tampoco abandonar la razón y medir, Señor, las consecuencias que pueda tener las decisiones que tomemos. Ayúdanos también, Señor, a quitar todo orgullo de nuestro corazón, creyendo que podemos solos y que sabemos más que nadie, a buscar consejo y ayuda en las personas que nos rodean, en personas que te sirven, en personas que sean sabias y prudentes. Y Padre, danos valentía para enfrentar la oposición, danos valentía para enfrentar los adversarios que puedan surgir. Y en último lugar, ayúdanos a apoyarnos en ti y no en nuestra prudencia, a confiar en ti y en creer que la mano de nuestro Dios va siempre con nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomar estas decisiones, a tomar estos pasos, a tomar estos consejos a la hora de tomar decisiones difíciles y enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida. Guíanos siempre a hacer las cosas conforme a tu voluntad y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes.